La palabra que Dios más me habló al corazón, unas palabras que más fuertes me resonaron, es que viene un tiempo de conquistas, que viene un tiempo de expansión y un tiempo de crecimiento. Y otra vez era enfrentarnos a la realidad, ¿no? Estamos aquí en este lugar chico que está lleno, y Dios hablando de crecimiento, de expansión, de crecimiento en todas las esferas. Entonces yo en esta noche quería hablar un poco de esto, ¿no? De cómo prepararnos para lo que se viene, de cómo ser parte de lo que se viene. Amén. Quiero invitarte, por favor, que abras tu Biblia en el libro de Josué, el capítulo 1. Voy a leer a partir del versículo 7. Es cuando están por entrar a la tierra. Josué está por conquistar la tierra prometida. Y el Señor le habla y le dice esto: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Es necesario entender que si bien el pueblo de Israel salió de la esclavitud y partieron hacia la tierra prometida, muchos de ellos no entraron en la tierra prometida. Y esto es una realidad en nuestras vidas hoy. Hay muchos cristianos que han salido del mundo. Hay muchos cristianos que han sido libertados de la esclavitud, del pecado, de la opresión de Egipto, pero no disfrutan de la tierra prometida. Hay mucho cristiano dando vuelta en el desierto. Hay mucho cristiano viviendo apenas, pero no disfrutando de la abundancia de Cristo. Hay muchos cristianos que si bien ya no viven en el mundo y en las cosas del mundo, pero tampoco disfrutan del Señor. Tampoco disfrutan de las riquezas que podrían estar disfrutando como creyentes. Entonces en esta noche el tema es cómo prepararnos o qué tenemos que hacer nosotros para no ser de aquellos que siguen dando vueltas en el desierto, sino ser de aquellos que conquistan lo que Dios tiene preparado para ellos. Amén. Yo creo que no hace falta que te pregunte de qué lado querés estar, pero hay que ser realista. La Biblia dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, que todas estas historias se escribieron para nosotros, para que no hagamos lo mismo que ellos hicieron. Porque dice, todos cruzaron el mar, y eso es un símbolo del bautismo. Sos bautizado, buenísimo, cruzaste el mar.
Todos estuvieron bajo la nube. Estás bajo la mano de Dios, estás viendo la bendición de Dios. Pero no de todos se agradó el Señor, dice, y quedaron en el desierto. Y esto es una realidad hoy en la iglesia. Pero yo necesito que vos entiendas, hermano, que el Señor tiene un propósito en Cristo con nosotros, que no permanezcamos en el desierto. Dios no quiere que vivamos vida de desierto. La vida de desierto es una vida donde tenés siempre lo justo, nada más. En lo espiritual, en lo material, en todas las cosas. Tenés lo justo. El maná. Todos los días caía el maná. Una porción para ese día. El pueblo salía, recogía ese maná. Ya era mucho mejor que la dieta de Egipto, o sea, ni hablar. Pero estaban libres, pero aún estaban en camino. Lo que el Señor quería era que llegaran a la tierra de la promesa, porque era una tierra donde fluye leche y miel, dice la Biblia. Era una tierra donde fluye la abundancia, donde hay abundancia de riquezas espirituales, materiales, ministeriales, de todo. Y ese era el propósito de Dios para nosotros en Cristo. Dice que ella nos bendijo con toda bendición en Cristo. Amén. Ahora, eso es lo que Dios se propuso con nosotros. Ahora, apoderarnos de eso, vivirlo es otra cosa. Llevarlo a nuestra realidad es otra cosa. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de lo que Cristo hizo en la cruz? Él ya se llevó todas las enfermedades. Ahora muchas veces nosotros sufrimos enfermedades. Hay cristianos que experimentan milagros de sanidad y hay cristianos que no lo experimentan. ¿Acaso Cristo no se llevó las enfermedades de ese que no experimenta? Sí, Cristo ya lo llevó. Ahora, poder tomarlo eso, poder experimentarlo, es otra cosa. ¿Sí? Es como decirte, si Dios te dio un cheque en blanco, donde vos, de acuerdo a la fe que tengas, pones el número. Vos no sabés cuánto hay en la cuenta, no sabés hasta cuánto va a pagar el cheque. Pero el cheque está en blanco, está firmado. De acuerdo a tu fe, va a ser lo que vos retires de esa cuenta. Pero si vos no tenés fe y no presentás el cheque no sirve para nada. Las promesas de Dios son como cheques en blanco que Dios nos dio. Ahora hay gente que tiene todas las promesas acá y no disfruta de su vida de fe. No disfruta de la riqueza que Dios tiene. Porque hasta que no llevas el cheque al banco, no los presentás en ventanilla y no te liquidan, no te pagan por ese cheque, es un simple papel. La Biblia puede ser para vos un simple papel, lleno de promesas, lleno de posibilidades, y sin embargo no disfrutar de lo que está escrito ahí. Pero acá estamos juntos hoy y yo quería compartir algunos puntos fundamentales de lo que Dios le dice a Josué, qué él tiene que hacer para poder entrar en la tierra. Fíjense lo que él le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto habla de éxito, de prosperidad, de victoria, de que te vaya bien.
¿Quién quiere eso para su vida? Me parece que es para prestar atención. Es tan bueno lo que ofrece. Ahora dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para cumplir lo que está escrito. Tenés que agarrar, dice, y tenés que mantenerte en la palabra, sin apartarte de la palabra, sin apartarte de los mandamientos, ni a izquierda ni a derecha. Y para esto tenés que meditar en este libro, de día y de noche, para hacer todo lo que está escrito en él. El otro día una hermana me hizo una pregunta que me dejó pensando. Son esas preguntas que a mí me gustan. Dice ella, Marcelo, ¿cómo hago yo para tener un Dios grande? ¿Te parece buena esa pregunta o no? Es importantísimo. Nosotros en la escuela de liderazgo lo estamos viendo esto. Lo que vos logres en tu vida tiene una relación directa con el Dios que vos tengas. Porque son tan grandes las promesas de Dios y es tan grande el Dios que tenemos, que la única diferencia entre vos y yo, lo que experimentemos, es la fe que cada uno tengamos en ese Dios. Pero la fe tiene mucho que ver con la visión que tenés de tu Dios. Si vos tenés un Dios grande, vos te vas a animar a hacer cosas grandes. Si vos tenés un Dios grande, vos te vas a animar a esperar cosas grandes. Si vos tenés un Dios grande, vos te vas a animar a hacer grandes oraciones. Ahora, si vos tenés un Dios chico, si vos tenés un Dios de bolsillo, vos vas a seguir en el desierto. Vas a pedir lo justo, hasta donde a vos te da tu fe, porque tu fe determina la medida de lo que vos vas a vivir. Esto es fundamental. Por eso Dios le dice a Josué, medita en mi palabra, medita en lo que dejó Moisés. ¿En qué tenía que meditar? En Génesis. Un Dios que con su palabra creó el universo. Nuestro Dios es un Dios con solo decir algo puede crear lo que no existe, con solo decirlo. La Biblia dice que hay que temer a Dios por esta causa, porque Él solamente puede decir que algo sea y es, y eso lo vuelve un Dios temible. Dice, yo soy el Señor que creo la paz y hago la adversidad. Dios con una sola palabra y la situación de tu vida cambia en un instante, para bien o para mal, porque es Dios. Él hace así y todo cambia. Tu realidad cambia. Entonces, Dios le está diciendo, mediten en quién soy yo, mediten en mi palabra, para entender con quién están comunicándose. Yo soy el Dios que abrí el mar para que ustedes pasen en seco por el mar. Ese soy yo. Yo soy el Dios que herí con plagas a Egipto, la potencia más importante de su época, el país más grande, más poderoso de su época. Yo lo herí con plagas para que ustedes salgan a libertad. Ese Dios soy yo. Entonces, es fundamental, si vos querés
conocer a Dios como es, tenés que meditar en la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿De dónde vas a sacar fe a vos para creerle a Dios lo que es imposible para vos? Solamente de la palabra. Si vos mirás a la gente, si vos mirás la experiencia humana, aún si mirás la vida de muchos creyentes, vos te vas a desanimar. Porque viven vidas de desierto. Viven vidas de Dios pequeño. Una cosa que yo aprendí en mi caminar con Dios es que nuestra visión es un límite para el Señor. Dios se mueve dentro de los márgenes de nuestra visión, porque uno actúa de acuerdo a lo que uno ve. Una de las experiencias, tuve muchas experiencias, pero una de las cosas que Dios nos mostró con los años era que Él era capaz de hacer cualquier cosa si uno estaba dispuesto a creerle a Él. ¿Sí? Cuando una persona está dispuesta a creerle a Dios, Dios está dispuesto a hacer cualquier cosa por esa persona. Cualquier cosa. Yo leí, por ejemplo, al profeta. Yo meditaba en un versículo y dice: yo soy tu Dios, que abro ríos en el desierto y caminos donde no hay. Yo leí esa palabra. En ese momento de mi vida estábamos pasando una prueba. Estábamos pasando una prueba laboral. Cuando uno está en una prueba laboral, uno piensa muchas cosas. Una de las cosas que uno quiere es irse de la ciudad, irse a otro país, irse a cualquier lado, porque acá no hay nada. Acá no hay posibilidades. Uno piensa así. Pero cuando yo leí esa palabra, ahí dice que Dios abre ríos en el desierto y caminos donde no hay. Quiere decir que Dios está dispuesto, si alguien le cree, a hacer algo que es imposible. Entonces yo me tomé de esa palabra y yo dije: yo de acá no me muevo, porque acá Dios va a abrir puertas para mí. Tuve que esperar, fue duro, pero en algún momento, en esos tiempos que esperaba, le dije a mi esposa: mira, mi amor, yo creo que Dios es capaz de abrir una empresa si es necesario para que nosotros tengamos trabajo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Me llamaron un día a una entrevista, fui a este lugar, estaban los dueños de esta empresa que querían abrir, y ellos, cuando me senté con ellos, estaban entrevistando mucha gente. Y cuando en la entrevista me dijeron: nosotros creemos que este trabajo es para usted. Hace 2 años queríamos abrir aquí, pero no encontrábamos la persona. Pero vamos a abrir la empresa porque lo encontramos a usted. Y ahí se cumplió exactamente la palabra que Dios me había dado. Esto me pasó muchas veces en diferentes esferas. Pero ¿cuál fue el tema? ¿En qué yo me basé para creer que esto era posible? Si yo miraba mi realidad, puedo hacer lo que hace mucha gente: irse. Vos podés irte. El tema es que Dios dice que Él quiere bendecirte donde vos estás. Y en mi Biblia dice que Dios estaba con José, y donde José estaba, Dios lo bendecía.
Amén. En mi Biblia dice que Dios estaba con David y donde David iba, Dios lo bendecía. ¿Cuál fue el secreto de José y de David con respecto a nosotros? Ellos le creían al Señor. Ellos le creían a Dios. Ellos creían que Dios podía hacer donde otros no hacían. Ellos creían. ¿Pero por qué creían? Porque había una palabra a la cual aferrarse. José había tenido visiones de Dios y se había aferrado a esa palabra. Pero David meditaba en la palabra, y meditando en la palabra, David fue el que escribió los salmos. Meditando en la palabra, él llegó a entender cómo era Dios. Y él dijo, este Dios es el Dios que me favorece. Este Dios es el que me da victoria contra mis enemigos. Este Dios es el más poderoso que hay. Y a nada voy a temer, y aunque un ejército acampe contra mí, no voy a temer, porque el Señor va a estar conmigo. No eran superhombres, no eran supermujeres, eran personas igual que nosotros, con pecados, con problemas, con debilidades. Fueron personas llenas de fallas, y la Biblia no tiene ni un empacho en decirnos todas las macanas que David se mandaba. Pero le creían al Señor. Le creían al Señor y disfrutaron de cosas que muchos que estaban a su alrededor no disfrutaban. Porque eso es lo que hace la fe. Cuando vos te plantás en una palabra de Dios y vos le crees al Señor, llueve en tu patio nada más, hermano. ¿Entendés o no? Llueve solamente en tu patio, y en el patio del vecino no llueve. Es así. Es así. Y este fue el gran tema del pueblo de Israel. Venían los profetas y decían, muchachos, cuidado, porque el Señor le está dando tiempo, pónganse las pilas, porque el Señor avanza. Y si no te subís al tren, te quedas y sube otro en tu lugar. Así de simple. Hubo un hombre que se llamó Acán, ustedes se acuerdan la historia. Iban a la batalla. Acán, dice la Biblia, que hizo algo que estaba prohibido. Pecó. Escondió lo que agarró, estaba prohibido, lo escondió en su tienda. Israel fue a la batalla contra un pueblo insignificante y perdieron. Y Josué vino a Dios, se tiró delante de Dios, llorando y diciendo, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? No era que vos estabas con nosotros, que íbamos a conquistar, que íbamos a avanzar, que íbamos a tomar corriente, que íbamos a hacer esto, que íbamos a hacer aquello. Y el Señor le dijo, ¿por qué te tirás? No, levántate. No es hora de orar ahora, levántate. Israel pecó, le dice. Israel pecó, le dijo. ¿Cómo? Sí. Israel pecó. Un hombre había tomado, en la batalla tomó algo que Dios había prohibido tomar. Y fue y lo escondió en su casa, en su tienda, debajo del piso. Dice la Biblia que Dios fue mostrando primero la tribu, después la familia, y llegaron a él. Y Josué le dijo, bueno, ¿qué pasó? Vi algo lindo, lo codicié, se tentó. Lo llevé a mi tienda, lo escondí. Dice la Biblia que trajeron todas sus pertenencias, lo pusieron a él, a su familia, y los apedrearon a todos. Murió él y toda su familia para que Dios vuelva a estar con Israel. Ese lugar se llama como conocido como el Valle de Acor, un lugar tremendo en la historia de Israel. Pero esto es
muy importante tenerlo en cuenta. Porque cuando Dios decide conquistar, va a probar el corazón de cada uno de su pueblo. Y Dios va a examinar el corazón de cada uno de su pueblo. Y Dios es bueno, Dios es paciente, Dios es amoroso. Pero si uno no decide de corazón de alinearse con Dios, si uno no decide de corazón poner su corazón recto delante de Dios, si uno no decide de corazón vivir una vida transparente y en luz delante de Dios, Dios saca y pone otro. La conquista no es para todos. La tierra prometida es para los que se la ganan. Amén. Vos tenés que decidir qué vida vas a vivir. ¿Vas a vivir una vida de milagros? ¿Vas a vivir una vida de poder? ¿Vas a vivir una vida viendo la provisión de Dios? ¿O vas a vivir una vida de altibajos? ¿Una vida de un día sí, un día no? ¿Una vida de miedos? ¿Una vida de inseguridades? ¿Quién es tu Dios? ¿Es el Dios de la palabra? ¿Quién es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Es muy importante meditar en la palabra de Dios. No tiene nada que ver, a veces la gente confunde. La gente dice, hoy no leí la Biblia. Leer la Biblia, no sé. Leer la Biblia puede llegar a ser una de las cosas más aburridas que uno puede hacer, ¿no? Yo tampoco leería la Biblia. Después de 25 años no leería la Biblia ni loco. Me la sé de memoria. Sería aburridísimo leer algo que ya leí. No sé cuántas veces vos lees tus libros, pero a menos que tengas muchos problemas de memoria. ¿Cómo? Sí, bueno, después de los 40 sí. Pero realmente no es importante tanto leer la Biblia, sino que la Biblia te lea a vos. ¿Sí? Y eso es meditar. Meditar es cuando vos dejás que la palabra entre adentro tuyo y te examine a vos por adentro. Leer es bueno, sí, leo, mirá, qué lindo, aconteció, pero ¿esto en qué te toca a vos? ¿Qué afecta a tu vida esto? ¿Sí? ¿Qué hay que cambiar en tu vida en base a esto? Eso es meditar. Cuando vos vas a la palabra, no para tener información, sino para que la palabra te examine, para que la palabra sea una lámpara dentro tuyo y vos puedas corregir lo que está mal, para que vos puedas arrepentirte de tus pecados, para que vos puedas cambiar de actitud ante algo que estás haciendo. Es diferente. No es una cuestión de que no leí la Biblia. Hermano, cuando vos aprendés a meditar en la palabra y Dios empieza a hablarte y Dios te da una orden, una instrucción y vos cumplís y ves la bendición. Te da otra orden y vos cumplís y ves la bendición. Y te da otra cosa y vos te volvés un adicto a la palabra. No hay otra cosa mejor. Pero porque se vuelve vivo, se vuelve real, se vuelve algo que vos experimentás. Yo tampoco me pasaría leyendo la palabra. ¿Para qué? Ya la conozco. Ahora, cuando medito en la palabra, y esto quiero ser claro, porque hay gente que dice, sí, pastor, pero lo que pasa es que yo no tengo tiempo, te dicen. La meditación es algo permanente, como hablábamos la otra vez de la oración. Vos podés leer un versículo, una palabra, una línea. Padre nuestro que estás en los cielos. Medita en lo que es Padre. ¿Dios es tu Padre?
¿Lo sentís como tu Padre? ¿Lo experimentás como tu Padre? ¿Cómo es Dios como Padre con vos? Con ese pensamiento puedes escribir un libro si quieres. Padre. Al otro día, nuestro. ¿Por qué es nuestro? Quiere decir que tenemos hermanos, somos muchos. Nuestro. ¿Cómo estoy en mi relación con los demás? Es nuestro. Soy consciente que tengo un padre en común con Claudio. Soy consciente que tengo un padre en común con Marco. Acá con Johnny. Tengo un Dios en común, un padre en común. O sea, quiere decir que Él es mi hermano. Si es nuestro, quiere decir que no es solamente mío, sino que es de la comunidad. Pero había sido que está en el cielo. Y puedo pasarme otra semana más pensando qué significa eso. ¿Vos te vas a aburrir? ¿Tenés para aburrirte? A mí no me alcanza la vida. Yo sé que si Dios me da 40 años más, voy a poder meditar, no sé, ¿cuánto? Pero seguramente muy poco. Entonces, meditar la palabra es ir al texto, tocar el texto, comer el texto, alimentarte, pero para ser tocado por Dios. Meditar la palabra no es leerla, es comer. Meditar la palabra no es leerla, es tocarla. La comprensión es como el tacto. Cuando yo lo toco acá, aunque yo no quiera, Él me está tocando a mí. ¿Sí? Yo lo toco al hermano. El tacto. Él me está tocando a mí. Eso es meditar. Cuando yo toco la palabra me toca. Se me abre la mente. Yo recibo algo. Yo recibo un mensaje. Y ahí mi fe crece. Y yo me animo a creerle a Dios algo que va más allá de mi razón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega un momento que vos le crees tanto a Dios que aunque tus circunstancias digan todo lo contrario, vos tenés paz. Y vos tenés gozo. Y vos tenés certezas. Y vos tenés seguridades. Y en un mundo que está desesperado por dinero, vos podés decir, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Es interesante que Dios le dice esto, porque también cuando vos vas a conquistar, una de las cosas más tremendas que Dios sabía que Israel le iba a pasar era que se iba a encontrar con los gigantes y se iba a encontrar con Jericó, nada más y nada menos. Jericó era una ciudad inexpugnable. Las paredes de Jericó tienen 12 metros de ancho. Ustedes cuando vayan a Israel van a poder ver las ruinas. 12 metros de ancho tienen las paredes, los muros de Jericó. Ustedes imagínense, había casas dentro de los muros de Jericó. Había gente viviendo dentro de los muros de Jericó. Porque era tan ancho que vos podías construir una casa dentro del muro. Yo digo así porque yo creo que todos ustedes van a ir a Israel, por eso digo así. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense ustedes, si ellos tenían que moverse por la razón, ellos nunca se iban a animar a conquistar la tierra. Pero el Señor les dice, no temas, esfuérzate y sé valiente. Le dice, esfuérzate y sé valiente. Como yo me quedé con esa pregunta de esta hermana, el Dios grande, otra vez vuelvo al tema de la meditación
porque es importante entender esto. La meditación es lo que te permite vencer el temor. Cuando vos podés ocupar tus pensamientos con los pensamientos de Dios, podés vencer el miedo. Hermano, yo te voy a decir algo. En la vida cristiana, si vos sos verdaderamente un cristiano, un hijo de Dios, cada vez que vos orás, Dios te responde. Cada vez que vos orás, Dios te responde. Hay veces que vos orás por algo y Dios te dice, automáticamente te da la respuesta de lo que vos pediste. Vos le decís, Señor, necesito tal cosa, y el Señor te lo da. Pero hay veces que el Señor no te da eso. Hay veces que el Señor te da una palabra para que vos esperes en esa palabra. Hay veces que el Señor te dice, espera, y te da una palabra. Y esto es muy importante. Porque la Biblia dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Sí? Completa paz. No dice una paz a medias. No dice un poco de paz. Completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ahora, ¿qué es lo que puedes tener en tus pensamientos para que esa paz sea realidad? Tenés que tener la palabra que Dios te dio para tu situación. Entonces, cuando vos estás en un problema, cuando vos estás en medio de un desafío, cuando vos estás en medio de una lucha, vos podés hacer dos cosas. O distraerte, podés mirar la novela, o podés irte al Facebook, o podés juntarte con amigos, o salir a caminar para distraerte, o podés encerrarte a buscar a Dios para que Dios te dé una palabra. Y cuando Dios te da una palabra, vos tenés una palabra de la cual agarrarte y decir, Señor, mis circunstancias me dicen esto, pero yo tengo una palabra de la cual tomarme, y en esta palabra voy a esperar. En esta palabra voy a esperar, porque yo sé que vos no mentís. Y te agarrás de esa palabra. A mí me sorprende muchísimo la gente que pasa mucho tiempo con el mismo problema, y cuando yo le pregunto, ¿y qué palabra Dios te dio? No tienen una palabra de Dios. No sé cómo se hace para vivir de esa forma. Ni me interesa saber. Pero realmente es lamentable que un hijo de Dios viva así. Porque Dios no dijo nunca que te va a solucionar todos tus problemas, pero sí dijo que siempre iba a estar con vos. Y si siempre está con vos, te habla y te alienta y te reconforta y te dice, no temas porque yo estoy contigo. Hay veces que el Señor no te libra de la tribulación. Hay veces que el Señor no te sana de la enfermedad, pero está con vos en la tribulación y te acompaña en la enfermedad. Y se nota porque tenés gozo, porque tenés paz, porque puedes descansar a pesar de. Lo otro que le dice es que lo haga en forma constante, de día y de noche. Esto es importante. Tener la mente enfocada en la palabra siempre. Siempre. ¿Saben que cuando el rey Josafat se va a enfrentar a los etíopes, uno de los ejércitos más numerosos del mundo antiguo, se le venía encima, le avisan a Josafat, y dice la escritura que Josafat tuvo miedo? Entonces Josafat convocó al pueblo, a toda la asamblea, a la comunidad,
le llamó a Roque, le llamó a los líderes, a Sandra, todo así, y dijo, muchachos, vamos a juntarnos a ayunar en el templo porque se vienen millones contra nosotros. Y tuvo miedo, dice la Biblia, tuvo miedo. Y nos cuenta la Escritura que convocó a un ayuno al pueblo, porque venía muy grande lo que venía contra ellos. Y en medio del ayuno se levantó un profeta de Dios, como esto es lo que yo les contaba hoy. Se levantó un profeta de Dios y le dio una palabra tremenda. Y le dijo, no hay nada que hacer. Es tan grande lo que viene enfrente que ustedes no van a pelear. Yo voy a pelear por ustedes. Estén quietos y miren lo que yo voy a hacer. Salgan mañana contra ellos, porque yo voy a pelear por ustedes. ¿Sabes qué es hermoso estudiar eso? Porque la palabra estad quietos en lengua hebrea quiere decir confianza y responsable. Confianza y responsable. Quiere decir, confía en mí de una manera irresponsable. Confía en mí a tal punto que la gente se ría de vos. Confía en mí a tal punto que te critique todo el mundo. Confía en mí a tal punto que nadie te entienda, porque yo peleo por vos. Qué tremendo es vivir esto, hermanos. Qué tremendo es vivir esto. Yo me acordaba cuando estábamos con Fernanda, éramos tan jóvenes, dijo él. Estábamos a un mes de viajar a Estados Unidos, nos faltaba el 90% del dinero, no había forma de dónde sacarlo, pero teníamos una fe y una confianza tan irresponsable que cualquiera decía, estos están locos. Pero la Biblia dice, creed en el Señor. ¿Cómo dice el versículo ese? Me gusta ese versículo, buscarlo. En Crónicas está un pasaje maravilloso que está justamente asociado con ese. Está en 2 de Crónicas 20. Maravilloso pasaje. Ahí está. Acá dice, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Yo había ido, me acuerdo bien, cuando me surge la invitación de ir con la beca, me fui a 2 o 3 personas claves. Y las 3 personas me dijeron, vos te vas a Estados Unidos. ¿De dónde? No sabemos. ¿Cómo? No sabemos. Pero vos te vas. Después para todo el mundo era una absoluta locura. Pero nosotros teníamos una confianza irresponsable. Nosotros en nuestro interior sabíamos que aunque no podíamos ver la solución, no teníamos forma, pero nosotros sabíamos que Dios estaba en el tema porque era de Dios. Y podíamos confiar y descansar en Él. Y había días que estábamos con un estado de ansiedad. Pero porque no por el hecho de sino porque sabiendo que estábamos por viajar. Y era la primera vez que nos íbamos a ir lejos. Y era toda una cuestión. Pero era movernos en base a una palabra de Dios. Hermanos, si nunca te pasó, yo te invito a que hagas la prueba. Yo te invito a que te conviertas en un gran irresponsable como yo y le creas a Dios. Créele al Señor, hermano, porque es maravilloso. El Señor es maravilloso. Te puedo asegurar
que vivir la vida cristiana sin fe y responsable es aburrido. Es aburrido, es religioso. Sos uno más como cualquiera. Te pasan las cosas que le pasa a cualquiera. Es religión. Sí, voy a la iglesia. Pero cuando te animás a creerle a Dios, cuando te volvés una persona apasionada por Dios, cuando te volvés esa gente loca, así que decís, Señor, yo me voy a encerrar en mi cuarto hasta que vos me hables, y si me tengo que amanecer acá, voy a amanecer, Señor. Pero yo necesito una palabra, porque esta situación yo necesito una palabra. Y vos salís de ahí, hermano, con la convicción de que Dios te habló. Vos tenés que, ¿por qué viene este hombre del extranjero a verme a mí, a darme palabra? Vos tenés que ir por mi linda cara, hermano. Aparte que soy lindo, hermano, pero te puedo asegurar que no es por eso. Es tu pasión por Dios, tu hambre de Dios lo que va a mover todo. Yo he estado en reuniones con cientos y cientos de personas donde un hombre de la plataforma me dijo, vos, pibe, vení acá, para darme una palabra. Yo no te estoy hablando porque leí un libro de un pastor norteamericano, te estoy hablando de lo que me pasó a mí, de lo que nos pasa. Si estamos locos y hacemos locuras y nos animamos a creer más locuras, y si nos animamos a creer que la historia de Corrientes va a cambiar, no es por nosotros, es porque sabemos el Dios que tenemos, es porque lo hemos experimentado, y es porque nunca nos ha defraudado, y sabemos que esto que estamos viviendo es solamente el comienzo. Pero hermano, yo te animo a que te vuelvas un apasionado por Dios, que te vuelvas un irresponsable para Dios. Vos sabés, vos me conocés y vos sabés a lo que me refiero. Vos sabés que no estoy hablando de ser irresponsable en tus esferas de vida, porque acá enfatizamos mucho la puntualidad, ser buen personal, todo eso vos sabés como siempre estamos con eso. Pero estoy hablándote de otra cosa. Te estoy hablando de tu relación con Dios. Te estoy hablando que rompas tu esquema. No me vengas con eso, ay pastor, no ando leyendo la Biblia. A mí qué me importa. Sinceramente. Ni una parte dice. Acá dice que medites. Que dejes que la Biblia entre dentro tuyo, que transforme algo, que produzca algo. Si no, información nada más. Para meditar necesitas una palabra, un versículo, una línea. No tuve tiempo. ¿Qué tiempo necesitas para meditar un versículo? Prende un versículo y te vas con el versículo en el colectivo. Y meditar en el versículo, meditar. ¿Y qué me dice esto a mí? ¿Qué me dice esto a mí? La meditación en la Biblia es comparada en hebreo. La meditación se dice de muchas formas en lengua hebrea, pero hay dos palabras que para mí son muy significativas. Una tiene que ver con, se traduce en Proverbios, la palabra meditación se traduce como quitar la escoria. La misma palabra meditar en hebreo se traduce quitar la escoria. Es cuando el fundidor, el que trabajaba con metales preciosos, le ponía fuego al metal para que se eleve toda la basura, toda la porquería, subía y ahí le sacaban, purificaban. Bueno, cuando vos meditas pasa eso. Cuando vos meditas realmente en la palabra, eso se produce. La palabra te penetra y te muestra lo que es basura en tu vida, lo que es escoria, lo que no sirve, te purifica. Y la segunda vez que se usa el meditación también en la Biblia en otro contexto, ¿no? Hay muchos pasajes, pero el contexto que yo quiero mencionar hoy es el gruñido del león.
Cuando el león atrapa la presa, gruñe. Es algo de victoria, como que encontró la comida, digamos. Encuentra la comida y el león gruñe. Esa palabra en hebreo también es meditación. Porque tiene que ver con el hecho de que cuando vos meditas, comes, te alimentás, pero con una palabra dada por Dios. Es Dios quien te alimenta cuando vos meditas. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿cómo puedo hacer para tener un Dios grande? ¿Cómo puedo hacer para conquistar? ¿Cómo puedo hacer para creer cuando mis ojos no ven nada, pero yo sé quién es Dios y yo quiero experimentarlo? La respuesta es la meditación en la palabra de Dios. Porque la meditación te va a dar la fe necesaria para creer, aunque tus sentidos te digan todo lo contrario. ¿Sí? La meditación te va a dar la fe necesaria para mantenerte constante y perseverante, aunque tus emociones te digan todo lo contrario. La meditación te va a mantener en un estado de confianza y responsable, que aunque los demás no entiendan, vos podés tener paz, tener gozo, tener certeza y seguridad en medio de mucha incertidumbre, porque sabés quién está con vos. Amén. Yo quiero desafiarte a que nos convertamos en una comunidad de meditadores en la palabra de Dios. Yo quiero desafiarte a que cada vez que nos encontremos, yo te pueda preguntar y decirte, ¿qué estás meditando? Y vos me digas, hace 2 meses estoy meditando un versículo y ya tengo 2 libros para escribir. Yo quiero desafiarte que dejes que el Señor renueve tu mente, hermano, porque eso es lo que va a ocurrir. Si vos meditas la palabra, Dios va a reemplazar todos los pensamientos que vos tenés, todas las limitaciones que vos tenés, todas las mentiras que Satanás sembró por años en tu mente, todos los temores. El Señor los va a reemplazar por fe. El Señor los va a reemplazar por confianza. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. El Señor tiene mucho para vos. Esto es solamente un comienzo. Amén. El Señor quiere bendecirnos salvajemente. Amén. Yo lo creo, hermanos. Yo lo creo. Y creo en la palabra de este siervo de Dios también, porque realmente lo que él me profetizó se cumplió. Y a partir de que él me dio esa palabra, se liberaron cosas que eran imposibles. Y yo sé que ahora se van a empezar a liberar cosas mucho más grandes. Yo lo sé. Yo no te puedo explicar cómo, porque no tengo nada humano para decirte, pero tengo una certeza de que se vienen tiempos gloriosos, tiempos de mucha bendición. Y yo sé, lo que estoy seguro es que yo no me quiero perder nada de eso. Amén. Nadie tiene por qué perdérselo. Si vos estás aquí hoy, es porque Dios te tiene en cuenta. Amén. ¿Oramos? Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Señor, gracias en esta noche. Gracias por estar juntos otra vez. Gracias porque esta noche estamos como pueblo delante de ti, Señor. Y realmente preparándonos y entrando a un tiempo nuevo, Señor. Quiero darte gracias, Padre.
Quiero darte gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que hemos vivido hasta aquí, Señor. Quiero darte gracias por tu fidelidad, por tu amor, porque tú, Señor, en muy poco tiempo nos has bendecido de muchas maneras y somos agradecidos a ti. No podemos dejar de reconocer todo lo que has hecho por nosotros. Pero, Padre, realmente queremos mucho más de ti, Señor. Queremos mucho más de ti, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Estamos esperando mucho más de ti, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu, Señor. Padre, yo te pido ahora que tú renueves el espíritu de nuestra mente, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, transfórmanos en una comunidad, Señor, de personas que meditamos en tu palabra. Cambia nuestro corazón, Señor, nuestra mente. Rompe, Señor, modelos viejos, esquemas viejos. Y ayúdanos, transfórmanos en meditadores de tu palabra. Para que salga de nosotros todo temor, Señor. Para que salga de nosotros toda incredulidad, Padre. Para que salga de nosotros, Señor, todo aquello que no te agrada, Padre. Señor, para que podamos ser personas de fe, Señor. Personas que confiamos en ti. Más allá de nuestros sentidos, más allá de lo que dicen nuestros ojos, más allá de nuestras realidades, que podamos confiar en ti, Señor, como niños, Padre, como niños confían en su Padre. De esa manera podamos confiar en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, renueva el espíritu de nuestra mente. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a practicar esto, a vivirlo, a empezar, Señor, a buscarte con hambre, como un león, Señor, como un león, Padre. Como un león busca su presa, Padre. Como un león busca su presa. Así estemos con tu palabra, Señor. Queriendo alimentarnos, clamando que tú nos des alimento. Que no dejemos pasar un solo día de nuestra vida sin cazar nuestra presa, sin cazar nuestro alimento, Señor. Señor, transfórmanos en personas apasionadas por ti, Padre. Personas totalmente apasionadas por ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Quita toda religiosidad de nuestras vidas. Quita todo deseo de guardar apariencias delante de los hombres. Ayúdanos a ser sencillos, humildes. Ayúdanos a ser transparentes. Ayúdanos a reconocer nuestras debilidades. Ayúdanos a buscar ayuda de los hermanos cuando necesitamos. Padre, quita toda careta de nosotros, Señor. Que podamos ser un pueblo transparente, un pueblo de gente humana, gente sencilla, con errores, con defectos, pero caminando hacia la perfección, apoyándonos unos a otros, sin juzgarnos, sino amándonos, alentándonos, exhortándonos, Señor. Quita toda niñería de nuestras vidas, Señor. Quita toda niñería, toda falta de crecimiento, toda inmadurez, Padre. Haznos un pueblo fuerte, un pueblo de guerreros, un pueblo de conquistadores, Señor. Levanta de nosotros un pueblo, Señor, que avance y que tome la recompensa y la herencia que tú tienes para nosotros. Señor, que realmente no lleguemos a partir a tu presencia sin haber alcanzado lo que tú te habías propuesto para cada uno, Señor. No lo permitas, Señor, no lo permitas. Líbranos, Señor, líbranos, Señor, líbranos de incredulidad, Padre. Líbranos de incredulidad, Señor. Renunciamos a toda incredulidad, Padre. Renunciamos a toda incredulidad, Padre. Tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte, Señor. Pon fe, la fe que está en tu palabra en nuestras vidas, Señor. Para que conquistemos reinos, para que hagamos proezas, Señor, en tu nombre, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos. Y gracias, Señor, porque tú nos vas a bendecir mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos vas a sorprender, Señor. Lo creemos,
que cosas muy grandes se vienen, Padre. Y queremos estar listos, queremos estar preparados, queremos estar a la altura para tomar aquello que tú tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.